¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Abre tus ojos, cambia tu mundo, el espacio de comparticipación para hablar de temas de actualidad. Se acerca el final del 2025 y comienza, como cada año, todos los debates, análisis, etcétera, acerca del paquete económico 2026. Para entender en qué términos, con qué idea viene este paquete económico 2026, buscamos a la doctora Gabriela Siller Pagasa, muy querida amiga de Comparticipación. Muchas gracias, Gaby, por este espacio para que nos ayude a conocer, pues, Gaby, en qué términos viene el paquete económico del próximo año. Al contrario, Marcial, muchas gracias por invitarme. Encantada de estar aquí. A ver, y pues entonces, ¿qué es lo que se está analizando y aprobando en el Congreso de la Unión? Bueno, primero que nada, hay que recordar que el paquete económico son tres grandes documentos. Están las proyecciones económicas que hacen para el siguiente año, porque pues tú sabes que se recaudan impuestos y demás, y entonces, bueno, pues cuánto se va a recaudar de impuestos, pues depende de cuánto venden las empresas, cuántos sueldos reciban las personas, etcétera, ¿no? Entonces están las proyecciones económicas. Luego está también la ley de ingresos. Con esas proyecciones económicas se estiman cuánto van a recibir de ingresos, que luego mucha gente le llama el tamaño de la sábana, ¿no? O sea, como que para qué va a alcanzar esa sábana. Y luego está en qué van a gastar, la ley de egresos, que es lo comúnmente conocido del gasto público, que parte de eso inclusive forma parte del Producto Interno Bruto, de lo que hablamos como un crecimiento económico. Entonces, ahora, de las proyecciones económicas, pues ahí ponen el crecimiento económico estimado, ponen también en cuánto estiman que va a estar el precio del petróleo, el tipo de cambio, la producción petrolera, o sea, con todo esto ayuda a que vean cuánto van a recibir de ingresos y cuánto van a crecer los ingresos respecto al año pasado, la inflación también, por ejemplo. Bueno, pues para el siguiente año están estimando un crecimiento, creo yo, muy optimista entre 1.8 y 2.8%. Te explico por qué creo que está muy optimista y cómo esto impacta todo lo demás. Pues resulta que el crecimiento económico marca, o más bien, pues sí, o sea, va sobre cuánto es lo que van a estimar de ingresos, y esos ingresos, pues también si las empresas no venden y esto se ve reflejado, ¿no? O hay un menor crecimiento económico y obviamente pues esto implica que las empresas no van a contratar mucho personal o no les van a subir mucho el sueldo, pues entonces todos somos consumidores, sabemos que si no nos suben el sueldo o no tenemos trabajo, pues entonces obviamente compramos menos, ¿no? Y se recauda menos de IVA, menos de impuestos sobre la renta y demás. Entonces, creo que de las proyecciones económicas esto es lo que representa el principal peligro. Segundo, porque hay muchas cosas y podemos estar aquí 3 horas hablando, ¿no? Del paquete económico, pero más bien de lo principal. Por otro lado, de la inflación están asumiendo que baja hasta 3%. Esto es común en la Secretaría de Hacienda. El año pasado no lo hicieron así, pero otras administraciones como que siempre ponen 3% porque es la meta del Banco de México, y entonces es como si se estuvieran alineando diciendo voy a confiar en que el Banco de México está haciendo su trabajo y que va a bajar al 3%. Sin embargo, pues hemos visto presiones inflacionarias y es poco probable que la inflación el siguiente año termine en 3%. Y no nada más es que termine en 3%, sino qué es lo que va a pasar el resto del año. Inclusive muchos expertos asumen que el promedio de inflación en 2026 va a ser mayor que el del 2025, porque habrá cosas que van a seguir presionando el alza. Ahora, dentro de los ingresos están también, por una parte, estimando, porque han sacado algunas cosas. A ver, me voy atrás, 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 ¿no? En el 2024, el último año de administración de López Obrador, pues resulta que los gastos fueron mucho mayores que los ingresos. ¿Cuánto? Pues un déficit que terminó siendo 5.7% del PIB. Para ponerlo en contexto, la teoría económica te dice que no debe de ir más allá del 3% del PIB, y ese 3% surge pensando que una economía puede estar creciendo 3% por año, cosa que no hemos visto en la economía mexicana en muchos años, ¿no? Entonces es un déficit muy alto que para las agencias calificadoras puede representar un problema. Fue el último año de administración, se volaron la barda, pero dijeron, pero el siguiente año viene algo que se llama como consolidación fiscal. Ahora, las finanzas públicas, pues de repente hablamos de porcentajes y de miles de millones de pesos y nos podemos perder, pero si lo vemos en términos de las finanzas personales, pues si un año
tú te endeudaste un montón, pues tú sabes que los siguientes años tienes que pagar intereses y que no te claro, vas a poder seguir comprando con ese ritmo. Entonces fue lo que sucedió con el gobierno en el 2024 y le hereda a esta administración de la presidenta Claudia Sheinbaum la necesidad de hacer una consolidación fiscal. Entonces, entran en 2024 y dicen, bueno, pues tenemos que hacer recortes en el gasto público y demás. No terminan de reducir el déficit al 3% y luego viene ahora este paquete económico de segundo año de administración. Como no hay dinero, porque tienen que reducir el déficit, pero además también hay muchas cosas en las que están gastando y que ya están comprometidas desde antes, para empezar los intereses que se quedaron de la deuda altísima de la administración de López Obrador, pues entonces sacan impuestos que ya estaban ahí, pero que los han subido. Uno, por ejemplo, han subido las tarifas arancelarias a los productos de países con los que México no tiene un tratado comercial. ¿Quiénes? Pues China, ¿verdad? Y a lo mejor pues pensamos, si vamos a algunas empresas que venden artículos chinos, pero no es lo único, sino también hay muchas empresas que compran insumos industriales, que compran maquinaria china y esto por sí solo va a generar mayores presiones inflacionarias, pero están claro. asumiendo un 3% de inflación, entonces pues eso no se va a dar, dada la tendencia que hay sobre la inflación y además que el mismo paquete económico ya está contemplando algunas cosas que van a generar presiones inflacionarias y están asumiendo que van a recaudar pues cierto porcentaje con eso y que los ingresos por tarifas arancelarias van a subir significativamente. Otra cosa que también podría generar presiones inflacionarias es este impuesto, el IEPS, que sube para las bebidas endulzantes y edulcorantes, ¿no? Y bueno, pues la gente le gusta tomar sus refrescos y pues se dice que este tipo de productos tiene una baja elasticidad, o sea, una respuesta muy baja cuando suben los precios. Entonces, por una parte, vemos que va a haber una mayor inflación. La mayor inflación también va a repercutir en que no se alcance ese crecimiento económico porque la mayoría, pues, estimamos que el crecimiento va a ser ligeramente superior al 1%, o sea, no se va a alcanzar ni siquiera el 1.8%. Y esto, ¿a qué nos va a llevar? Pues que a lo mejor estos ingresos que están proyectando no se van a alcanzar. Y luego tenemos de los egresos, en qué van a gastar. Y bueno, pues también como que si pensamos, a ver, ¿en qué está gastando el gobierno? Pues hay cientos de rubros, ¿verdad? Pero desde la administración pasada hemos estado viendo que se incrementa mucho lo que se destina a programas sociales. Y a simple vista podríamos decir que bueno, que gasten en programas sociales, que le den transferencias, o sea, dinero, que le depositen dinero a ciertos grupos de la población. El problema es que cuando no hay suficiente dinero y entonces esto ya se comprometió, pero además también vienes de una alta deuda que tienes que pagar intereses, pues resulta que al comparar las transferencias que hace el gobierno, los programas sociales y si le sumamos el costo financiero de la deuda, o sea, los intereses que tiene que pagar, pues esto ya te da el 72% de los ingresos que están presupuestando. Exactamente. Y entonces te queda 28% para todo lo demás. Y todo lo demás que es salud, educación, seguridad, etcétera, ¿no? Wow. Entonces, wow, exactamente, ¿no? Te digo, podemos hablar aquí 5 días, ¿no? Del paquete económico, pero a mí eso es lo que me ha llamado mucho la atención. Que entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que por una parte pueden estar sobreestimando los ingresos dada las proyecciones económicas muy optimistas que están haciendo y que por el otro lado traen una rigidez enorme en el gasto. Y entonces, eventualmente, no para el siguiente año, pero probablemente sí para el 2027 o en adelante, pues van a tener que hacer una reforma fiscal que no creo que le vayan a llamar así porque va a tener un costo político alto. ¿Pero en qué va a consistir? Pues tienen que hacer algo para recaudar más. Lo que hemos visto hasta ahora es que el SAT ha estado más, no sé cómo llamarlo, vigilante, que inclusive en las consultas públicas que se están haciendo de cara a la revisión del TEMEC en Estados Unidos, esto es algo que ha salido, pues que el SAT está fiscalizando más y que entonces a las empresas, empresas estadounidenses en México, pues les está causando ruido.
Y me refiero a estas consultas porque es un documento en donde, bueno, está establecido y no nada más es como que fulano me dijo y mengano me dijo, no, no. O sea, es algo real, ¿no? Que inclusive empresas en Estados Unidos lo están sintiendo aquí. Con todo esto, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que el déficit no va a poder reducirse al 3% del PIB. Están asumiendo, de acuerdo a lo que se aprobó, un déficit de 4.1% sobre el PIB, pero sobre un PIB que estiman crezca entre 1.8 y 2.8%. O Claro, sea que se antoja que va a ser más. Ahora, también la Secretaría de Hacienda va presentando primero los precriterios donde te van diciendo como por marzo, bueno, a ver, es que estimamos que el siguiente año viene de esta forma, ¿no? Como para ir preparando a los mercados financieros, porque también como el gobierno de México emite deuda, pues debe de mantener a los mercados financieros bien informados, a las agencias calificadoras también, para que no vengan con cambios en la calificación crediticia o en la perspectiva que puedan afectar cómo el gobierno de México puede ir financiando sus obligaciones. Entonces, en los precriterios, primero habían dicho que el déficit iba pues casi a alcanzar el 3% del PIB, pero luego ya cuando salen con el paquete económico dicen, ¿sabes qué? Siempre no, vamos a subirlo a 4.1%. Y luego este año dicen, pues, ¿sabes qué? Bueno, pues no la vamos a hacer porque pues digo, lo que estamos viendo, salió recientemente el PIB, hubo una contracción en el tercer trimestre y seguramente vamos a terminar con un crecimiento que ni siquiera va a alcanzar el 1%. Y entonces, con todo esto, pues se estima que este año vamos a terminar con un déficit del 4.3%. O sea, lo revisaron 3 veces desde lo que habían dicho inicialmente los precriterios. ¿Qué significa? Que pues para el siguiente año, este 4.1%, si siguen con la misma tendencia, lo van a seguir revisando y podría terminar siendo 4.3 o 4.5%. Y ya sé que quien nos está escuchando dice, ¿y qué tiene que ver? O sea, son de 4.3 a 4, o de 4.1 a 4.5, pues como que no hay mucha diferencia. Para las agencias calificadoras sí, y las agencias calificadoras tienen un peso importante de cuál es la tasa de interés que rige en México, porque como el gobierno de México emite instrumentos financieros como CETES y bonos de largo plazo para financiar toda esta deuda y financiar sus operaciones, pues la tasa de interés es un reflejo del riesgo que existe sobre la economía mexicana, por lo que si alguna agencia calificadora cambiara, recortara la calificación o cambiara la perspectiva, que significa te estoy vigilando con ganas de, si la perspectiva es negativa, es con ganas de recortarte la calificación crediticia, pues entonces inmediatamente sube el riesgo y por lo tanto sube lo que tienen que pagar de intereses y pues hace un círculo vicioso porque entonces ya no son los intereses que están contemplando, sino tendrían que ser intereses mayores y bueno, todo esto termina afectando a la economía porque también todo mundo pedimos crédito de una u otra forma y entonces si la tasa de interés sube, pues también nos termina afectando a los demás, ¿no? Entonces esto es como un panorama así a grosso modo. Ahora, de los rubros importantes que contemplan, estoy volteando para otro lado porque como no me lo sé de memoria, para no, decirte, no, por bueno, ejemplo, son muchos. En lo que lo encuentras, entonces, un poquito para ir pasando, esto, sobre todo esto último que dijiste está interesante para llevarlo a nuestra vida diaria. Eso significa que dependiendo de cómo se comporta el gobierno en este paquete económico, mientras más realista y más, pues mejor, mejor portado, vamos a decir, respecto a la realidad, va a depender, por ejemplo, que si tú ganas 2.500 pesos semanales, ¿no? Que te rayan semanalmente. Con 2.500 pesos tú tienes que pensar, a ver, tengo que seguir, pagar mi abono de la tele, no sé, lo tienes en alguna de las tiendas, pagar el abono de la tele, el del refri, la renta del cuarto o de la casa, y con lo que te sobra de pagar eso que tienes que pagar, porque si no vienen los cobradores y te y te están, sacan, ¿sí? te Ajá. sacan o te quitan el carro o lo que sea, con lo que te sobra tienes que comer, tienes que Así comer tus es. hijos, tienes que comer tú, tienes que pagar la colegiatura, todo. Pero de eso que estás diciendo que el gobierno dice, no, mira, va a ser así, pero luego siempre no es. Puede resultar que tú dices, bueno, de mis 2.500 pesos tengo, me voy a inventar, 500 pesos para todo eso para lo que es después de mis deudas, pero como van a aumentar mis deudas también,
¿Y por qué van a aumentar tus deudas? Porque aumentan los intereses de cuando compras Ujú. la tele. O sea, la tienda, tú no puedes no tener tu refri. Entonces sacas el refri y te van a cobrar más semanalmente, pues tienes menos dinero para comer, para la colegiatura y para todo. O sea, al final, el dinero que nos queda cada semana para esas cosas, pues va a ser menor. O sea, sí Ahora, influye ese 4.1 a cuatro claro, punto tres por ahora ciento. se supone los gobiernos existen, hay muchas definiciones de por qué existen los gobiernos, pero de manera básica es como pues una forma que todos los ciudadanos nos ponemos de acuerdo y entonces el gobierno pues pone la infraestructura necesaria para que funcione la vida, para Ah, que sí. funcione la economía. También ofrece los servicios de salud a veces básicos, a veces un poco más extendidos, educación también, y da seguridad y hace, bueno, también hace que se cumplan las leyes, pero bueno, eso ya es otro boleto. Entonces, si vemos a todo esto, pues, pero resulta que lo empatamos con cómo está el presupuesto, pues como que no checan, ¿no? Que solamente el 28% pues esté para todos estos rubros importantes. Y fíjate, veintiocho para por el siguiente ciento si todo sale bien, de porque los es como te ingresos estás diciendo, presupuestarios. si Sí, todo de los sale ingresos bien es el presupuestarios. 28. Y todo sale bien, porque también, pues este año, como no salieron tan bien algunas cosas, pues tenían proyectado un recorte en el gasto público en inversión física, que es infraestructura, ¿no? O sea, lo que el mantenimiento de carreteras y demás, y habían proyectado que se iba a recortar 12%. Hasta septiembre el recorte es del 33%. Ah, caray. Eh, ¿En pero que para infraestructura? los infraestructura, así es el Pero viene recorte. mundial. Entonces, O sea, pero bueno, y para los primeros 9 meses del año es un recorte histórico. O sea que si comparamos contra los primeros 9 meses de cualquier año, inclusive 1995, que México estaba Ah, en claro, crisis, sí, nunca sí. se había dado un recorte tan grande. Y luego también, bueno, pues hay estándares internacionales que te dicen tienes que gastar tanto, pues en educación y salud México está por debajo de eso. Y por ejemplo, en el caso de salud, pues se supone que el siguiente año va a crecer el gasto público en 5.9%, en el caso de educación 3%, inversión física están asumiendo que crece 10.8%, ojalá, pero aunque llegara a darse este crecimiento del 10.8%, todavía nos va a situar por debajo del gasto del 2024 por el Ok. recorte tan grande que ha sido este año. Pero si nos vamos a programas sociales de transferencias, esto que le depositan a ciertos grupos de la población, esto crece 15.1%, pensiones no contributivas, que son mujeres del bienestar, discapacidad, adultos mayores, eso sube 3.5% y el costo financiero de la deuda sube 9.4%. Entonces, nuevamente, o sea, no nada más es cómo está el presupuesto, sino también los crecimientos que están asumiendo para cada cosa. Y te digo, y está buenísimo que den transferencias, digo, yo también quisiera que me dieran dinero, ¿verdad? La cosa es que cuando no hay dinero suficiente, pues como en una casa, a ver, ¿a qué lo destino? El dinero. Y nuevamente, con el ejemplo que tú estabas dando, lo pongo desde este lado, ¿no? O sea, yo puedo decir, el siguiente año, pues quiero comprar una casa nueva y quiero comprar un carro y entonces voy a asumir que me van a subir el sueldo 70% y hago mis presupuestos en Excel o en hoja, lo que sea, y muy bien. Pero en la realidad eso no se va a dar. Digo, no sé, pero no creo que me vayan a subir el sueldo 70% nada más así porque sí, ¿verdad? Estoy poniendo números exagerados, pero es un poco como para comprender que a veces pues, los números, sobre todo lo que tiene que ver con proyecciones económicas, pues sí terminan teniendo un impacto sobre los ingresos que recibe el gobierno, sobre cómo esos ingresos que están proyectando estiman que los van a gastar y que luego finalmente si no se alcanzan esos ingresos, pues tienen que hacer cambios a lo largo del tiempo y pues termina viéndose afectada también toda la población de una u otra manera. Qué impresionante. Y esas proporciones que dices o sea, la distribución del presupuesto de egresos, decías queda un 20, si todo sale bien, un 28%, ¿no?
Para todo lo demás para que no es costo financiero de la deuda, transferencias ni programas sociales. todo lo que no sea eso que acabas de decir. Así es. O sea, en la práctica es como decir, volvamos al ejemplo que teníamos, digo, nada más por ver si entiendo bien. Vamos a poner que te pagan 2.500 pesos semanales y en la empresa tienen un comedor donde te dan de comer una comida en tu turno. O sea, el turno que te toca, mañana, tarde o noche, hay una comida para el personal, ¿no? O sea, sería algo similar a que en la empresa te digan, ¿sabes qué? Te voy a subir el sueldo de 2.500 pesos semanales a 2.750. Entonces, qué padre, voy a recibir 750 pesos más semanales. Nada más que vamos a quitar el comedor. Entonces, te dan 250 pesos, pero tú tienes que llevar tu comida. Exacto. Entonces, si Sí. lo que te cuesta llevar tu comida es más de 250 pesos semanales, sales perdiendo, no ganando. Que es más o menos lo que, Exacto. si entiendo bien, es lo que pasa, por ejemplo, con las medicinas. Oye, Ajá. te estoy dando la beca, alguna de las becas. Es bueno, la verdad es que, pero si vas al Seguro Social y tienes que comprar la medicina porque no la hay, pues más bien te llega por un lado y se te va por el otro. Y si lo que gastaste en medicinas fue más de lo que te dieron en la beca, pues te terminó yendo peor. Exactamente. Sí, Ah, justo caray. así es. Y es más, fíjate, de todos estos recortes que este año se han realizado, que no son recortes oficiales, y entonces le llaman subejercicios, pero Ok, finalmente es algo sí. que no está gastando, ¿no? En la parte de transferencias ha disminuido 4% y en otros apoyos y ayudas ha disminuido 60% este año. Ahí Ok. no te puedo decir por qué, porque no sé, más que anécdotas de es que dijeron que van a cambiar la tarjeta y a lo mejor hay personas que se tardan y no pueden ir a hacer la fila para que les cambien la tarjeta del banco a pesar de que decía ahí otra cosa, pero bueno, hasta en esos rubros también. Entonces sería el ejemplo donde tú dices, bueno, me van a subir el sueldo, pero resultó que siempre no me lo subieron y además tengo que pagar las medicinas. Y claro, como si te voy a subir el sueldo, nada más que, ¿sabes qué? Te lo voy a entregar después. Para efectos, tú las Ajá. medicinas las necesitas hoy y nada más tienes una promesa de que sí te van a dar después ese sueldo. Y fíjate, eso inclusive, digo, ya sé que no se trata de hablar aquí de la actividad económica, pero también recién salió la encuesta nacional de ocupación y empleo, que ahí muestra que había personas que estaban en la población no económicamente activa, pero que se pasaron a la fuerza laboral. O sea, hubo personas que ahora tienen la necesidad de trabajar. ¿Por qué? Ok, Pues una parte tiene que ver con estas transferencias, otra parte tiene que ver con que también han disminuido las remesas y entonces más miembros claro. del hogar tienen que buscar un trabajo. Pero el mercado laboral pues no estaba preparado para recibir a todas estas personas y entonces algunas han encontrado trabajo, otras no. Y de las que han encontrado trabajo no necesariamente ha sido en el mercado formal, sino más bien en la informalidad. Es a la que ha absorbido a una gran mayoría de los que sí han encontrado trabajo y en la informalidad pues hay muchas vulnerabilidades porque obviamente no tiene prestaciones de ley. Sí, Entonces, fíjate bueno, que, inclusive cómo va pegando, ¿no? Como efecto dominó. sí, o sea, lo que me parece muy interesante lo que estás mencionando es cómo, a ver, cuando decías, miren, esto es el esquema, está así, esto es como en el escritorio del gobierno, pero uno lo siente lejos, ¿no? Ajá. Pero sí te toca, o sea, o sea, Ah, claro, ahorita, todo el mundo, con, ajá. con lo que O sea, acabas de los baches en describir, una carretera o en una calle, pues ahí está, te toca, ¿no? exacto, o sea, el alcalde que le pides que te arregle el bache, no va a tener para arreglar el bache. Pues sí. Digo, porque al final es dinero, o sea, tiene que ser, eso es parte de infraestructura, ¿no? O sea, Así al es, fin, sí. o sea, o, bueno, algo La que medicina es lo que decías tú, ¿no? Que las yo creo que medicinas, es el caso más representativo. y a mí lo que sí me ha llamado mucho la atención es cómo subió no nada más en el refresco endulzado o en las bebidas endulzadas, sino también en las que no tienen azúcar o Ah, las, sí. Ajá. porque, a ver, supuestamente es por salud, pero si también las que tienen edulcorantes le suben el impuesto, pues es nada más recaudatorio. Es decir, o sea, no hay forma de que no te cueste más darte un gusto que nos damos todos los mexicanos, que es tomar algo distinto de agua sola. O sea, Pero además, digo, yo no he hecho el análisis recientemente, pero te digo, este tipo de productos tiene una baja respuesta a incrementos en el precio.
precisamente porque alguien que dice, bueno, no voy a ir a un restaurante, pero sí me voy a comprar un refresco para darme un gusto, ¿no? Y entonces, pues ahora me va a costar 2 pesos más, un cacho peso más, pues bueno, pues lo gasto, ¿verdad? Y dejo de comprarme otra cosa. Ok, o sea, exacto, son cosas que no es que realmente vayan a ayudar a la salud porque se reduzca la demanda. Se van a seguir consumiendo, o sea, sí, todo indica que se van a seguir consumiendo, pero tienen efectos recaudatorios. Y luego por el otro lado también, en estos aranceles que han subido Ujú. para productos, México no tiene un tratado comercial, por ejemplo, de China, pues de las importaciones totales que hace México, el 20% provienen de China. Ok, Y a lo mejor podemos pensar, bueno, pero ¿qué le compramos a los chinos? Son cosas que a lo mejor juguetitos y demás. No, la verdad es que la mayor parte es maquinaria para la industria en México, insumos industriales. ¿Y qué va a pasar? Pues entonces a las empresas les va a costar más, van a disminuir su margen y si ganan menos, pues también no, va a sí, repercutir en los precios o en menor contratación de personal. Que luego también esta medida, pues mucho se dijo que era como que por estar bien con Estados Unidos de cara a la revisión del TEMEC, que tampoco me estás preguntando eso, pero yo creo que dieron una concesión que todavía no era tiempo de darle, ¿no? ok. Y que O además sea, terminará ah, afectando a la economía mexicana. por ejemplo, hay insumos, vamos a poner, para alimentos. Sí, 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 sí debe de haber. Ahí, Entonces, vamos a poner, o sea, volviendo pues a lo que nos toca todos los días, oye, el refresco y las papitas, que es algo, ese polvito con el que le ponen el sabor fuego al, lo que compras en la tiendita, ese polvito a lo mejor viene de China y entonces el a chino, costar más. Digo, es así específicamente, ese no sé de dónde venga, ¿verdad? no, pero Pero algo sí, o como sea, eso. por poner un ejemplo, ajá, exactamente, y entonces, pues te van a costar más las papitas si eso viene de China o de otro país con los que México no tiene un tratado comercial. Otro caso es también los carros. Ah, Y ok. lo menciono porque pues se ha incrementado mucho las compras de carros chinos en México. 1 de cada 5 carros que se venden en México son de origen chino. Y bueno, pues mucha gente dice que si están muy baratos, que si no sé qué, bueno, pues eso va a tener un arancel como del 50%. Oh, Entonces, obviamente va a subir el precio, no sé si 50%, pero eventualmente va a terminar subiendo el precio. y, Y por o otro sea, lado, y fíjate, no hemos hablado de Pemex, que esa es otra cosa también, ok, que ok. consume recursos, ¿no? Que en el presupuesto, te digo, pues tienen una lista así enorme. Si uno en una casa cuando hace su presupuesto, pues tienes que contemplar todo lo que vas comprando y es una lista grande, imagínate el gobierno, ¿no? Pues se supone que para Pemex también tenían presupuestado cierta cantidad, pero durante el año le han dado más ayuda. Y este problema, porque creo que sí es un problema, Pemex es la petrolera más endeudada a nivel global y resulta que sigue perdiendo dinero. Entonces, además de que estamos diciendo, pues yo no creo que se vaya a cumplir esta proyección del crecimiento económico y que por lo tanto pues van a terminar con un mayor déficit y no le están dando a salud y educación lo suficiente, pues resulta que seguramente van a tener que seguir apoyando a Pemex de una u otra forma y una u otra forma son recursos que se tienen que pagar ahorita o después. Este año, por ejemplo, sacó la Secretaría de Hacienda un instrumento que se llama PIC-PCAP y entonces pues es un tanto sofisticado donde se supone que no implica un mayor endeudamiento ni para Pemex ni para el gobierno, pero esto no significa que no sea una obligación. El gobierno lo vende, le da ese dinero a Pemex para que pudiera hacer frente a algunas de sus obligaciones, pero si en 6 años que vence Pemex no le puede pagar al gobierno federal, pues el gobierno federal tiene que hacer frente de esta deuda. Y entonces estamos pateando hacia adelante pagos y ya estamos comprometiendo y estamos hablando que ya el 72% estaba muy comprometido para este año, la población va a ir envejeciendo y por lo tanto las pensiones contributivas y no contributivas van a tender a subir la proporción que representan, más después estará también esto de los pickups que se tienen que pagar de Pemex y entonces en lugar de ir suavizando, vamos haciendo más rígido el presupuesto
y le vamos como quitando importancia a rubros que son, pues como te digo, educación, salud y todo lo demás que iba en ese 28%, que ahorita ese 28% es 28%, pero que si no se corrige el rumbo, pues en 6 años no podrán ser ni siquiera el otro 28%, o el gobierno tendrá que seguirse endeudando, pero nuevamente, como hablamos de las finanzas personales, te puedes endeudar a lo mejor hasta cierta cantidad, pero no puedes endeudarte más allá del 100%, porque viene, entonces ya no vas a querer ir a un banco y el banco te va a decir que no. Así va a pasar con los bonos o con las agencias calificadoras que le van a decir a México, pues ya párale, ¿no? Porque si no viene un recorte en la calificación crediticia. Entonces, es como si estuviéramos viendo eh, pues el inicio de lo que puede ser un problema fiscal en 5 o 6 años si no se corrige el rumbo. Que tiene que haber un cambio Tiene que de haber algo, base. por eso te digo, eventualmente van a hacer una reforma fiscal. El problema con las reformas fiscales en México es que el 54% de la población ocupada está en la informalidad. Y si no hay algo que, no hay una relación formal con la empresa, pues entonces no hay cobro de impuestos tampoco, por una parte Claro, que de hecho así define la informalidad, o sea, no se pagan impuestos en el IVA y en lo que vas comprando, pero no del impuesto sobre la renta. Y muchas empresas también están en la informalidad, parte inclusive por la mayor carga, los mayores costos laborales de algunas reformas. claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes la misma base recaudatoria, pero que va a tender a pagar más impuestos. Claro, sí, sí, sí. Y entonces, vamos, al final lo que te pagan en la quincena, lo que te pagan en la mensualidad, te va a servir menos porque o sea, todo va a estar real. O sea, existe un riesgo, no es una certeza, de Ajá, que algunas cosas que ya no tienen que ver con gusto, tienen que ver con que es lo de todos los días, nos van a comprometer más, o sea, vamos a tener que pagar más por eso y pues para, para poder sacar el día a día, pues va a estar más difícil. así La es. verdad es que sí es imposible no preocuparse específicamente por el tema de salud. La verdad, Ujú, el tema de salud, pues implica a toda la población, es algo muy básico. La verdad es que todos queremos que pues las personas mayores, pues si van, puedan ir al Seguro Social con la tranquilidad de que va a haber un doctor que los va a atender y que van a poder así darles las es. medicinas. Y para las dos cosas, ahorita hay cierta duda, o sea, que las instalaciones estén bien preparadas, que sí les puedan programar las cirugías, que funcionen los elevadores, que tengan los insumos y que no tenga que llevar uno las vendas o las medicinas para lo que le van a hacer en el Seguro Social. O sea, está muy Así bien es. recibir becas, nada más lo que pasa es que sí es preocupante que la gente tenga que usar sus becas, las becas que nos da el gobierno, para las cosas que se supone que para eso está el gobierno. Entonces no nos está ayudando, nos está dándonos para quitarnos. Pero sí, así es, en promedio así es. Y también, digo, yo no soy experta en eso, pero inclusive también en las mediciones de pobreza, pues que salió que la pobreza había disminuido en México, que se ve como algo buenísimo, pero cuando uno pues le hace zoom, como que ves el detalle, pues sí, recibió más dinero la gente y entonces en las mediciones de pobreza esto te hace menos pobre, pero resulta que tuviste que pagar cosas que antes no pagabas. Entonces, en el neto, o sea, como que en el indicador se ve más bonito, pero en la práctica no funcionó así. Claro, porque se mide el ingreso, no se mide digamos que el bienestar neto, como dices tú. Ajá, ¿y en qué gastas? Pero bueno, la verdad es que no me meto yo mucho ese tema porque no soy experta y luego alguien que nos está viendo va a decir, no, pero es que estos son los detalles, pero bueno, así en promedio, en la práctica, así es lo que estaba funcionando. Ahora, con todo eso también, con la posibilidad de que venga una reforma fiscal, pues, ¿qué pasa con las empresas? Obviamente tienen miedo y dicen, a ver, ¿qué es lo que va a cambiar? Pero Claro, pues como no sabemos, porque pues no hay una bola de cristal digo, por lo menos para el 2026 no será así, pero yo creo que en adelante van a tener que hacer algo porque si no va a haber una crisis de finanzas públicas al final del sexenio, pues entonces las empresas empiezan a ser más cautelosas para contratar personal y para gastar también, para hacer inversión. Y entonces no se vuelven más productivas. Empresas también que quieren llegar del exterior también tienen miedo. A ver, que va a haber una reforma fiscal en México, todo el mundo está hablando de eso.
Entonces todavía son más cautelosas de llegar al país y entonces se vuelve como un círculo vicioso porque no hay tanta confianza ni en las empresas a nivel local ni en las extranjeras sobre México, no llegan las empresas, no hay mayor contratación de personal y entonces pues menor probabilidad de que se alcancen esas proyecciones económicas que está asumiendo la Secretaría de Hacienda. Ok. Bueno, pues entonces lo que nos dices es que el paquete económico nos presenta pues un deseo de poder contribuir, seguir contribuyendo al bienestar general de la población, con algunas pues premisas, con algunas expectativas muy optimistas, pero si somos realistas, no pesimistas, hay que prever que venga un año desafiante para todos, ¿no? O sea, que seamos muy cuidadosos con en qué nos endeudamos, cómo nos endeudamos, en qué gastamos nuestro dinero, porque el año que viene a lo mejor hay cosas que nos van a, bueno, seguro todos los refrescos van a salir más caros y yo sé que eso es muy importante pues, para toda la población de México. O sea, sí. Digo, por poner un ejemplo, un microejemplo. Sí, exactamente. Ahora, para no dejarlos a todos deprimidos y todos preocupados, nada más sí hay que reconocer que la Secretaría de Hacienda o el gobierno sí sigue con esto de la consolidación fiscal. Uno de los miedos que se tenía eh, cuando en 2024 anuncian que va a subir el déficit hasta que habían dicho 5.9% y terminó siendo 5.7%, o sea, menos, pero como quiera es elevadísimo, es casi el doble de lo que debería de haber sido, pues se tenía la preocupación de que al gobierno no le importara y que entonces con esto México perdiera el llamado grado de inversión, o sea, como si las agencias calificadoras reprobaran la deuda de México y entonces ahí sí, pues iba a venir una crisis económica y problemas de corto, mediano y largo plazo. Entonces, dentro de todo esto, lo que sí podemos reconocer es que, aunque sea poco a poco, pero van disminuyendo el déficit y que las agencias calificadoras pues les están dando el beneficio de la duda y hasta ahorita no ha habido recortes, más bien han ratificado la calificación, obviamente sí siguen pendientes de todos los riesgos, ¿no? que hemos platicado ahorita, pero hasta ahorita no ha habido recortes precisamente por esa intención de ir recortando el déficit. Qué bueno, bueno, eso también nos alienta. Entonces, pues ser prudentes, o sea, en lo que tiene que ver con nuestras finanzas personales, o sea, Así ser es. muy prudentes, en que nos vamos, no estamos lejos de Navidad. Aunque va a haber en muchísimas empresas incremento de sueldo con el nuevo año, no confiarnos, o sea, no pensar que voy a gastar más para cosas que van a costar lo mismo, sino ese incremento de sueldo asumir que probablemente sea absorbido por pues el incremento de precio de las cosas que de todas formas teníamos que hacer, ¿no? Así Comer, es. transportarnos, el combustible, pues también, no hablamos del precio de la gasolina, pero Así también es. ese es otro asunto. Esa es Eh, otra cosa, como un programa completo, sí. sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Gaby. No sé si quieras, entonces Mario. concluir con algo que nos ayude, así como a redondear. Eh, pues a manera de resumen, pues hay proyecciones muy optimistas para el siguiente año, que es muy posible que no se cumplan y que en el camino la Secretaría de Hacienda va a tener que rectificar. Es muy posible también que se termine con un déficit más alto, que esto a lo mejor pueda ocasionar un poco más de volatilidad en el tipo de cambio y que esto se ve reflejado también en la inflación. No creo que tampoco se alcance la inflación del 3% promedio y bueno, pues que a lo mejor podría haber inclusive pues retrasos en algunas obras de infraestructura, que siga habiendo ahí también recortes. Y bueno, pues sí creo que va a ser un año retador el siguiente año. Por todo lo demás, te digo, de reconocerle al gobierno pues que va a querer seguir apoyando a ciertos grupos de la población y va a querer seguir disminuyendo el déficit. Déficit. Bien, ojalá que se vaya dando una cosa por otra y que se vaya compensando y que todos seamos prudentes con nuestro gasto el próximo año, no endeudarnos irresponsablemente. Pues esto fue Abre tus ojos, cambia tu mundo con la doctora Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero del Grupo Financiero Base. Muchísimas gracias. Gracias a ti, estimado Marcial.